Hola a todas, bienvenidas una semanita más al canal. El vídeo de esta semana me hace muchísima ilusión porque creo que si algo tenemos en común en este canal es nuestro amor por el otoño y nuestro amor por Las Chicas Gilmore, ya que es la serie más otoñal del mundo probablemente. Y en esta ocasión lo que os traigo al canal es un vídeo hablando de libros que tienen vibes de Las Chicas Gilmore. Libros que ya sea por su temática, por su ambientación, por las sensaciones que me generan, me dejan una sensación en el cuerpo muy parecida a la que tengo cuando veo Las Chicas Gilmore. Las Chicas Gilmore es una de mis series favoritas. Ya he hecho varios vídeos en el canal de hecho hablando de Las Chicas Gilmore o con temática de Las Chicas Gilmore. Hice un blog de un día como Rory Gilmore en la universidad que me encantó, es uno de mis vídeos favoritos del canal. También hice el reto de lectura de Rory Gilmore, que es un reto que llevo batallando con él durante muchísimos años y creo que todas en este canal amamos Las Chicas Gilmore, entonces os quería traer un poco libros que yo sienta que se parezcan en algo a Las Chicas Gilmore, porque yo creo que todas pagaríamos y venderíamos nuestra alma al diablo por poder ver Las Chicas Gilmore desde el principio, de cero, sin haberla visto antes. Creo que estos libros son perfectos para paliar un poquito esa sensación y que yo creo que es una buena manera de consumir Las Chicas Gilmore de una manera diferente y al mismo tiempo obviamente también descubrir nuevas lecturas y lecturas cozy, acogedoras, tranquilitas, que nos dejen una sensación cálida en el cuerpo, porque todas las lecturas que voy a recomendar son un poco de ese estilo, así que vamos a ello. El primer libro con vibes de Las Chicas Gilmore que quería recomendaros es un libro del que ya os hablé el año pasado. Es un libro que me encanta para otoño, que es Shady Hollow. Es una saga, pero bueno, yo solo me he leído el primero, tengo muchas ganas de leerme los demás. Es un cozy mystery de criaturas del bosque. Es una historia que trata de un pueblecito en el bosque. Nuestra protagonista es Vera Vixen, que es un zorro y trabaja en el periódico local del pueblo y se dedica a escribir artículos para el periódico. Lo que sucede es que hay un asesinato. Alguien mata al sapo del pueblo. Entonces es Vera Vixen la que se encarga de ir detrás de este crimen para poder publicarlo en el periódico, evidentemente. Tiene ambientación de Las Chicas Gilmore, sobre todo en el tema de small town vibes. Tal vez la parte de misterio no sea tan de Las Chicas Gilmore, pero lo que es la ambientación de pueblecito pequeño, donde todos se conocen y donde todos van teniendo como rutinas parecidas, eso es súper Las Chicas Gilmore. Además, Shady Hollow, que es así como se llama el pueblo, es muy parecido a Stars Hollow. Es como si fuese Stars Hollow en versión Animales del Bosque. Este libro es como si mezclases a Beatrix Potter o El viento en los sauces con Agatha Christie. Tiene todo ese ritmo más de intriga y por otra parte tiene todo el encanto de Animales del Bosque teniendo vidas de humanos. Y también me recuerda muchísimo a Las Chicas Gilmore en el sentido de las personalidades que protagonizan esa comunidad de pueblo y la relación un poco que tienen todos esos personajes con la construcción de la comunidad del pueblo de Shady Hollow. Todos los personajes al final que protagonizan la historia son dueños de un negocio concreto de la historia. Por ejemplo, hay un cuervo que es la librera del pueblo y se dedica a llevar la librería del pueblo, hay un oso panda que lleva un restaurante, hay un alce que lleva la cafetería del pueblo. Entonces es como que los personajes se caracterizan también por su negocio y por la importancia que tiene ese negocio en la comunidad. Entonces eso me recuerda muchísimo a Stars Hollow, porque en Stars Hollow también es como que los personajes se conocen por ser quienes son en el pueblo, por ser la profesora de ballet, por ser el dueño de la cafetería, y se van como caracterizando al final por sus profesiones, y eso es algo que no sé, me parece como muy característico también de los pueblos pequeños. Y es una lectura súper divertida. Al final tiene mucha intriga, de un poco el tono cómico que tienen los crímenes en estas historias, pero por otra parte te deja una sensación muy cálida en el cuerpo, y por eso creo que es perfecta si te gusta la novela negra, si te gusta la intriga, pero también te gustan las historias de animales, y sobre todo si te gustan Las Chicas Gilmore, vas a tener toda esa ambientación de pueblo pequeño, salseos, gente haciendo sus trabajos de una manera divertida y entrañable. Es la historia perfecta para otoño, y también si te gusta Las Chicas Gilmore. El siguiente libro que os quiero recomendar es, como no podía ser de otra manera, The Pumpkin Spice Café. Este fue un boom en redes sociales el año pasado, de hecho yo también os lo recomendé en el vídeo de libros otoñales que hice el año pasado, porque es la lectura perfecta si te gusta Las Chicas Gilmore. Una lectura que a mí me llegó en un momento de mi vida en el que justo necesitaba algo tranquilito que leer y que me diese un poco esa sensación de tranquilidad y calma que me daba Las Chicas Gilmore. También tiene la ambientación de pueblo pequeño como tenía el de Shady Hollow, una chica que vivía en la gran ciudad yéndose a un pueblito pequeño, conociendo a la comunidad de ese pueblo, cómo acaba formando parte de esa gran familia que es el pueblo. En este caso tenemos a nuestra protagonista Jenny, que se muda a Dream Harbor, que es literalmente un calco de Stars Hollow, y se muda allí para hacerse cargo de la cafetería de su tía. En este caso tenemos un poco lo que sería la relación de Lorelai con Luke, pero al revés, porque es ella la que es dueña de una cafetería. El chico del que se enamora Jenny es el granjero del pueblo y conforman un poquito el cliché de Grumpy Boy, Sunshine Girl
bien porque ella es como muy alegre, muy carismática, muy extrovertida, un poquito como es Lorelai, y luego está Logan, que es más gruñón, es un poquito más introvertido, más reservado, pero que tiene sus cosillas también entrañables. Es muy parecido a Luke, que al final es un personaje que resulta tímido al principio cuando no lo conoces, con los desconocidos es muy reservado y demás, pero que conforma un personaje muy importante y un pilar muy importante para el pueblo y para la comunidad, y que la gente que lleva muchísimo tiempo en el pueblo y que le conocen desde pequeño pues le tienen muchísimo cariño. Solo hace falta verla cubierta para ver que es un calco de las chicas Gilmore. Muy amena, es entretenida, es divertida, y yo pienso que es como una carta de amor a las historias felices de otoño, a las historias que simplemente tratan de la vida sencilla en un pueblito pequeño donde lo más chungo que te puede pasar es que no te inviten al club de lectura, que tu calabaza no gane concurso anual de calabazas del pueblo. Es una de las pocas historias que se ven últimamente de amor realmente dulce y bonito. Ahora mismo, en un momento en el que están más de moda tal vez las relaciones pues más oscuras, más dramáticas, de vez en cuando también se agradece leer algo un poco más dulce y más tierno y que sea simplemente bonito y te puedas pues encariñar con los personajes. Entonces, una lectura súper recomendada. El siguiente libro que quería recomendar es Mi ex y otras maldiciones. Esto sería Las chicas Gilmore si fuera sobrenatural. También un poco en la misma línea que los anteriores, en un pueblecito pequeño, en este caso en una ambientación brujil porque va de brujas, pero sinceramente la ambientación para mí es totalmente chicas Gilmore. Se ambienta en un pueblecito en Georgia que está erigido en una magia ancestral. Las brujas y la magia convive de una manera normal y natural en el pueblo, simplemente es que la gente que no es bruja no sabe que existen, pero realmente ambas partes, tanto la sobrenatural como la no sobrenatural, conviven totalmente en armonía en ese pueblo, porque de hecho en la universidad hay carreras normales, por así decirlo, y luego hay carreras que son para brujas y que estudian magia, brujería, historia de la brujería y demás. Ambas sectores están como en la misma universidad, lo que pasa que son alas diferentes de la universidad, y obviamente el ala dedicada a las brujas y demás pues está encantada, hechizada para que los demás alumnos no se acerquen a ella y descubran que realmente se estudia brujería. Es aquí donde se conocen nuestros protagonistas, Vivian y Rhys, que cuando tuvieron 19 años se enamoraron, tuvieron ahí como un verano fugaz de amor intenso. Vivian se enteró de que Rhys estaba prometido con otra chica en Gales. Ella se enfada, evidentemente, rompen, tienen una discusión muy gorda y ella decide lanzarle una maldición. Un poquito en broma, un poquito no en broma, básicamente para que empiecen a pasarle cosas malas, no consiga ligar con otras chicas y bueno, le vaya un poquito mal en la vida. Hasta 10 años después, Rhys tiene que volver al pueblecito este en Georgia. Cuando llega al pueblo es cuando se desencadena esta maldición y empiezan a suceder un montón de cosas malas, empieza a volverse todo loco, la magia que hay en ese pueblo empieza a descontrolarse, todo empieza a ser una absoluta locura. Es así como empiezan a trabajar juntos para intentar controlar la maldición. Obviamente pues vuelven a surgir las chispas de ese amor. Nuevamente, el pueblecito en el que sucede todo esto me recuerda muchísimo a Stars Hollow, pero también hay otros elementos que me recuerdan bastante a las chicas Gilmore. Por ejemplo, Vivian es profesora en la universidad, y la universidad donde estudian y donde luego trabaja Vivian y demás me recuerda muchísimo a Yale, y me recuerda muchísimo a los años de Yale de Rory. Tiene un despacho que es así como antiguo, muy dark academia, con cositas brujiles, con libros de brujería. Tanto Rhys como ella van a la biblioteca a la universidad, van a su despacho, se ponen como a investigar la brujería, la historia del pueblo para ver cómo pueden solucionar la maldición. Me recuerda muchísimo a Logan y Rory cuando estaban en la universidad, y también en ese sentido sí que un poco la relación de Vivian y Rhys me recordó también a la dinámica que tienen Logan y Rory, porque ella es un poco más de familia humilde y él es como de una familia muy importante, brujos muy famosos de la alta sociedad. Es como también esa dinámica que tenían Rory y Logan, de él siendo de una clase alta y ella siendo un poquito más humilde, y cómo se van acomodando un poco a la situación de ambos. Y la verdad, este es un libro muy completo, tiene toda esa ambientación gilmoriana de pueblo pequeño, hay muchísimos escenarios otoñales, hacen un montón de festivales otoñales, festivales de brujas, se pone todo con calabazas, se decora todo de una manera muy halloweenesca, pero también tiene la ambientación witchy y la ambientación que, si os gustan las historias de brujas, este libro os va a encantar, porque es historias de brujas pero más salseantes y con romance. Si os gustó por ejemplo Sociedad Secreta de Brujas Rebeldes, este creo que también os va a gustar muchísimo, y sobre todo porque creo que está muy bien construida la historia de amor. Al final es una historia brujil pero tiene un romance que enmarca un poquito la historia. El momento principal es un poco la maldición que tienen que arreglar y cómo se va cociendo un poco a fuego lento mientras intentan arreglar esa maldición, un amor del pasado. Es una lectura muy entretenida, muy divertida y perfecta para otoño. El siguiente libro que quiero recomendaros es The City Baker's Guide to Country Living. Este es el típico libro, junto con el de Pumpkin Spice Café, que siento que si Las chicas Gilmore fuese un libro sería este libro. Parece totalmente inspirado en Las chicas Gilmore. En este caso trata de una famosa pastelera de Boston que tiene un percance en su trabajo, y por ese percance traumático que tiene decide evadirse totalmente de su vida y huir básicamente de su realidad. Y el sitio
sitio más reconfortante al que se le ocurre ir para olvidarse de este percance es un pequeño pueblecito en Vermont, Nueva Inglaterra, que efectivamente es donde se ambientan las chicas Gilmore. Chicas Gilmore realmente Stars Hollow es en Connecticut. Si tuviese que decir el lugar más otoñal, no sé si del mundo, pero por lo menos de Estados Unidos o del continente de América, diría que es Vermont. Porque si tú ves fotos de Vermont es como coger el otoño y pintar un cuadro sobre el otoño. Y que un libro se ambiente en Vermont solo indica que puede ser la lectura más otoñal del mundo y la lectura más gilmoriana del mundo. Ella se va ahí a pasar unos días a ese pueblecito en Vermont y al final la acaban contratando en el Sugar Maple Inn, que es la posada del pueblo, el hotel rural que hay en el pueblo, y la contratan allí como pastelera y empieza a trabajar ahí y al final pues como que se queda a vivir en ese pueblo, va conociendo un poco la comunidad del pueblo, va conociendo diferentes personajes, hay romance. Es un libro que no puedes leer con hambre. Es un libro que me dio toda la energía de Suki. Si tuviésemos que coger a un personaje de las chicas Gilmore y convertirlo en un libro, este sería Suki y este sería el libro. Libby es como que tiene toda la energía de Suki, pone todo su amor, su cariño y toda su alma en la cocina. Es un libro que al final te lo transmite. Las palabras todo el rato te dan hambre, porque es una delicia constantemente estar viendo cómo ella va haciendo sus pasteles, qué ingredientes utiliza, cómo los hornea. No sé, es un libro que es muy dulce, muy tierno en ese sentido. Y al final tiene toda la atmósfera perfecta de las chicas Gilmore. Tiene concursos de tarta, ferias del condado, historias sencillas de vida de pueblo, la vida trabajando en una posada que al final es muy parecido al Dragonfly Inn, a la vida que tenían en el hotel, las cosas que iban haciendo en el hotel y demás. Ya os digo, la protagonista a mí me recordó muchísimo a Suki, pero sí que es verdad que sería como una mezcla entre Suki y Lorelai en el sentido de que tiene toda la pasión por la repostería que tiene Suki, pero también tiene la extravagancia y la carisma que tiene Lorelai. Una lectura maravillosa, es muy acogedora, muy entrañable, te calienta muchísimo el corazoncito y por supuesto te da muchísima hambre. El siguiente libro que quiero recomendaros es La segunda vida de Missy. Este es una lectura reciente que he hecho hace poquito. Es verdad que este a priori no parece que tenga mucha atmósfera de las chicas Gilmore, que tratan la historia de Missy, que es una señora de 79 años que se encuentra sumida en una vida apática y vacía, que se dedica al final a pasar sus días sin pena ni gloria en una casa muy grande que está vacía, su marido ya no está con ella, sus hijos viven todos lejos, tiene también una relación un poco complicada con sus hijos, pero todo cambiará para ella cuando en uno de sus paseos matutinos conoce a dos mujeres, Sylvie y Angela, que cambiarán su vida totalmente, y sobre todo con la llegada de una integrante a su vida que es una perrita, la perrita Bob, que se la dejan a su cargo porque su dueña no puede encargarse de ella. Al principio Missy empieza a encargarse de Bob un poco a regañadientes porque ella no quiere tener perros, no le interesa, pero al final acaba encariñándose muchísimo con la perra, crea una rutina al final de salir todos los días a pasear, conoce muchísimas personas en el parque, también paseadores de perros. Gracias a Bobby acaba conociendo a personas que le cambian la vida totalmente. Poco a poco en un ritmo muy lento su vida empieza a tener sentido, empieza a volver a tener emoción por la vida, a ilusionarse por las cosas y es increíble el desarrollo psicológico de la protagonista en este libro. También en ese sentido empieza a tener una actitud muchísimo más positiva por la vida, empieza a tener ilusión por las cosas que la rodean, a aliviar pasados rencores, a mejorar su relación con sus hijos y a crear también una pequeña familia con personas que no son de su sangre pero que acaban siendo personas muy importantes en su rutina y en su día a día. Siento por una parte que te deja una sensación muy parecida a las chicas Gilmore en el sentido de que es una historia que trata temáticas en realidad un poco desagradables como es la vejez en soledad, el miedo que tenemos muchas veces a estar solos cuando crezcamos o el miedo a no tener ilusión por las cosas cuando seamos mayores. El mensaje al final termina siendo que tengas la edad que tengas puedes tener una vida plena, divertida, emocionarte por las cosas, conocer a gente nueva, hacer amigos nuevos, tengas la edad que tengas. Se rompe un poquito con esos estándares marcados de la sociedad de que cuando eres mayor ya no puedes tener como novedades en tu vida, como que no puedes vivir la vida de una manera plena y divertida. El mensaje que te aporta es muy esperanzador y muy tierno, pero siento sobre todo que donde le veo la esencia gilmoriana a este libro es en el personaje de Missy, porque veo algunas similitudes con el personaje de Emily Gilmore, más que nada porque el personaje de Missy encarna un poco el rol de mujer que ha estudiado pero que al final no ha llevado sus estudios a ninguna parte, que ha sido como la mujer de... Es un poco también lo que era Emily, que también estudió, también tuvo como su vida antes de casarse con Richard, pero que luego se dedicó básicamente a ser la mujer de Richard, a preparar sus encuentros sociales, a llevar un poco la casa, que le pasó también a la protagonista de esta historia, que ella también conoció a su marido en la universidad, tenía sus inquietudes, tenía sus pasiones, ella era bibliotecaria cuando era joven y en el momento en el que se casó y tuvo hijos tuvo que dejarlo todo para ser ama de casa, dedicarse a cuidar la casa, a cuidar los hijos, y como al final eso le pesa cuando ya es mayor y se encuentra sola porque no ha seguido un ritmo de vida independiente, sino que se ha dedicado un poco a ser la mujer de un hombre intelectual que ha tenido éxito en la vida, y también por la dinámica familiar que tiene Missy al final, porque ella se lleva mal con su hija. Yo veo mucha similitud en cómo se lleva Missy con su hija, en la relación también que vemos entre Emily y Lorelai, que vemos a Emily una
persona que proyecta muchísimo sus inseguridades en Lorelai, y eso también lo vemos muchísimo en la relación que tiene Missy con su hija. Acaba proyectando muchísimo sus inseguridades y sus problemas en su hija y acaban teniendo encontronazos muy fuertes que hacen que se distancien muchísimo. Acaban encontrando un punto en común en el que volver a juntarse y volver a ser familia y volver a quererse, lo que creo que también vemos en algunas ocasiones en las chicas Gilmore, como la relación entre Emily y Lorelai se va estrechando cada vez más hasta que acaban siendo al final parte de una misma familia, parte de un mismo conjunto. Sobre todo, lo que más me gustó es ese mensaje esperanzador que te da sobre la vejez, ese enfoque de la vejez más tierno, cómo puedes encontrar pasiones cuando eres mayor, cómo puedes cambiar tu vida aunque sientas que ya se te ha pasado toda tu vida. Sí que es verdad que el final no me gustó mucho, me pareció un poco abrupto, todo pasó demasiado rápido y no terminó como con un final sencillo, que tal vez me habría gustado más un final así, pero sí que es verdad que el libro en conjunto me encantó porque era un libro muy reconfortante, muy entrañable, que lo leías y te dejaba una sensación de calidez en el cuerpo. Fui muy feliz leyendo este libro, igual que fui feliz viendo Las chicas Gilmore. Creo que es un enfoque un poquito diferente, tal vez una temática que no tiene tanta esencia de Las chicas Gilmore, pero que si os gusta más esa parte un poquito más social, más psicológica de los personajes de Las chicas Gilmore y sobre todo de dinámicas familiares un poco complicadas, que es una temática muy recurrente en Las chicas Gilmore al final, creo que este libro os va a gustar muchísimo. El siguiente libro me hace mucha ilusión hablar de él en el canal porque me lo recomendasteis vosotras por Instagram. Es La sociedad literaria del pastel de piel de patata de Guernsey. Este es un libro que seguramente todas conoceréis ya porque es súper bestseller, es muy conocido, pero yo personalmente, por ejemplo, no lo conocía, nunca había oído hablar de él y me hablasteis de él vosotras cuando os pedí por Instagram recomendaciones de lecturas cozy. Muchas de vosotros me dijisteis que es uno de vuestros libros favoritos. Sin duda alguna se ha convertido también en uno de mis libros favoritos porque es una lectura absolutamente increíble y realmente vi bastantes similitudes con Las chicas Gilmore. Es verdad que es una época diferente, es una atmósfera muy distinta y una temática al final que no tiene nada que ver con Las chicas Gilmore, pero que me dejó una sensación muy parecida. Trata de una escritora, Juliet, que vive en Londres y está un poco dedicándose a encontrar nuevas historias para escribir novelas, está un poco en su auge de escritora joven. Un día recibe una carta de un tal Dossie que él escribe desde un pueblecito llamado Guernsey, que está en el Canal de la Mancha, y le cuenta que tiene un libro suyo que ha llegado hasta él pues de casualidad. En la primera página aparecía escrita su dirección, entonces le ha escrito, se ha tomado la confianza de escribirle para decirle pues que tiene un libro que era suyo y que le encanta ese autor y que a ver si pueden pues conversar un poquito sobre el autor. Y entonces empiezan a cartearse así un poco informalmente y es a través de esas cartas que Dossie le habla de la sociedad literaria de pastel de piel de patata de Guernsey, que es una sociedad literaria a la que él pertenece y se juntan todos los viernes para hablar de libros, como cualquier club de lectura, como cualquier sociedad literaria, pero que tuvo un origen y un comienzo un poquito peculiar. Y a Juliet, evidentemente, por el nombre y por la circunstancia de cómo se creó la sociedad literaria, le despierta muchísima curiosidad y decide que quiere incluirlo en un artículo que va a escribir sobre sociedades literarias. Además, entonces, para recabar un poquito más de información sobre la sociedad literaria, empieza a cartearse con todos los integrantes de esa sociedad y otros personajes, hasta tal punto que acaba enamorándose totalmente de estas personas, acaba enamorándose de la sociedad literaria y acaba deseando ser parte también de toda esa familia y toda esa comunidad. Y al final es una novela epistolar que a través de las cartas que se van mandando unos a otros se van marcando una historia preciosa y entrañable sobre personajes muy dispares que se juntan un día a la semana para hablar de libros, también sobre la amistad, la lealtad, el sentimiento de comunidad y la pasión por los libros que puede surgir en las almas más inesperadas y cómo esta pasión puede cambiarle la vida a los personajes. Me recordó a Las chicas Gilmore en numerosos aspectos. Y es verdad que está ambientado justo después de la Segunda Guerra Mundial, entonces la época y la ambientación es totalmente diferente. El tono también es bastante drama bélico un poquito al de Las chicas Gilmore, que evidentemente es más moderno, más humorístico. La dinámica de vida y de rutinas que se lleva en Guernsey me recordó muchísimo a Stars Hollow, aunque ambientada en otra época. Del sentimiento también de unión, de pertenecer a algo puro e interesante y especial. Otra cosa que me recordó muchísimo a Las chicas Gilmore es las reuniones de la sociedad literaria, que a pesar de ser una sociedad literaria que cualquiera pensaría que serían reuniones tranquilitas, de chill, donde hablar de libros, al final acababan siendo reuniones muy acaloradas donde cada uno empezaba a debatir, a discutir, donde todos empezaban a gritar, donde acababan siendo muchas veces incluso violento, obviamente todo en un tono humorístico porque se va contando a través de cartas, pero sí que tienen como una esencia bastante acalorada, bastante vigorosa, y me recordó muchísimo a las típicas reuniones de pueblo de Stars Hollow, que eran reuniones de pueblo para comentar cosas que iban a pasar en el pueblo, pero acababan siendo un circo absoluto, acababan siendo totalmente caóticas, todo el mundo gritando, todo el mundo pidiendo las cosas que querían, exigiendo cosas que al final acaban siendo tan entretenidas que Lorelai y Rory muchas veces se llevan comida para ver las reuniones del pueblo. Me recuerda muchísimo a las reuniones de la sociedad literaria porque es como dos contextos que son para una cosa pero que acaban siendo para otra totalmente, y donde muchas veces había salseos y movidas entre unos personajes y otros, no sé, me recordó muchísimo a ese tema. Y también otra cosa que me recordó muchísimo
las chicas Gilmore es el personaje de Juliet, porque para mí el personaje de Juliet es literalmente Lorelai Gilmore. Para mí, si Lorelai Gilmore hubiese vivido en otra época, en otro contexto diferente, y si hubiese sido escritora, sería Juliet Ashton. Tienen la misma energía, muy poderosa, muy enérgica, muy carismática, muy extrovertida, y al final Juliet, al igual que Lorelai, es uno de esos personajes que atrae como un imán a las personas, que también es divertida, tiene mucha chispa, tiene mucha labia a la hora de hablar, es muy dinámica en las bromas que hace, no sé, tiene como un humor muy natural, pero muy divertido al mismo tiempo. Engancha muchísimo porque tiene un formato muy dinámico, que es el formato epistolar, que es un formato que a mí me encanta, me obsesiona, porque creo que es un formato muy útil para dar diferentes perspectivas en la historia, para conocer los pensamientos directos y sentimientos de los personajes, porque son cartas que al final van escribiendo ellos, que es una cosa, por ejemplo, que creo que se pierde muchísimo en la adaptación cinematográfica que hicieron, que si bien es cierto que es una película que creo que capta muy bien la esencia de la sociedad literaria, por ejemplo, y un poco de la ambientación, y creo que los personajes están súper bien diseñados, que han elegido al cast perfecto para representar a los personajes de esta historia. Creo que enfocaron la historia con un tono totalmente diferente, las sensaciones que genera Juliet en los personajes del libro es totalmente diferente a las sensaciones que genera en los personajes de la película, pero creo que no está de todo bien adaptada y no me gustó también porque al final se pierde mucho esa esencia de esencia epistolar que tiene, la energía epistolar de que vas conociendo las perspectivas de todos, es muy divertido ver qué cartas se escriben, el tono también de escribir una carta es diferente, le da al libro totalmente el toque dinámico para que te enganche, para que nunca te aburras, para que quieras seguir leyendo, y realmente es un libro que devoré, se ha convertido en uno de mis libros favoritos y es una de las mejores lecturas del año, así que muchísimas gracias por recomendármelo porque me ha cambiado la vida. Y el último libro que quería recomendaros es la saga de Evenfall Witches, B&B. Solo tengo el segundo porque el primero me lo leí en el Kindle, son maravillosos, el primero es In Company of Witches y siento que es un poco lo mismo que os he comentado con Mi ex y otras maldiciones, que si Las chicas Gilmore fuera sobrenatural probablemente sería este libro. Es una historia de brujas, una familia de brujas que lleva un bed and breakfast en un pueblecito pequeño. Para mí es como si fuera el Dragonfly Inn. De hecho es que cuando estaba leyendo el libro todo el rato me imaginaba el hotel de Lorelai y de Sookie, todo el rato me imaginaba las mismas habitaciones, las mismas ambientaciones, el mismo escenario. La peculiaridad que tiene el libro es que un día una huésped de ese bed and breakfast de repente aparece muerta en su habitación y entonces tienen que investigar qué es lo que ha pasado. Que en esta familia cada una de las brujas tiene un poco un don. Una de las tías de la protagonista se dedica un poco a poner su magia en la cocina, hay otra que se dedica a las plantas, bueno, cada uno tiene un poco sus dones mágicos en ese sentido y la peculiaridad de la protagonista es que su don mágico es que puede hablar con los muertos, entonces su don será esencial para poder descubrir qué ha pasado con esta señora, por qué ha aparecido muerta. Al final es una saga que la temática es unas brujas que regentan un bed and breakfast y cómo van investigando crímenes, entonces es un cozy mystery pero con ambientación brujil y que para mí tiene toda la esencia gilmoriana de pueblo pequeño, regentando una posada y una ambientación evidentemente súper cozy, súper otoñal porque todo es muy halloweenesco, otoño. De hecho en el primer libro hay un personaje que se dedica a escribir haikus y escribe un haiku sobre el otoño maravilloso, os lo dejaré por aquí porque es que me enamoró ese haiku, porque es como la perfecta lectura otoñal, escenarios muy otoñales, tiene una ambientación muy acogedora, tiene unas rutinas muy dulces, muy entrañables, muy sencillas, pero al mismo tiempo tienes también la intriga de saber qué ha pasado, de que estén investigando un crimen. También creo que los personajes tienen un poco también esa extravagancia que se ve en los personajes de las chicas Gilmore, que los personajes también tienen una manera de hablar muy sarcástica, muy humorística, y la verdad estoy deseando leerme el segundo porque el primero me encantó. Esos han sido principalmente mis libros con ambientación de las chicas Gilmore favoritos. Son historias que me encantan y son historias que me devuelven muchísimo esa sensación que tenía cuando veía a las chicas Gilmore, así que si sois fans de Gilmore Girls creo que tenéis que leer estos libros. Ya me diréis si conocíais estos libros, si alguno de ellos os ha llamado la atención, cuál os apetece leeros, si conocéis más libros que creáis que tienen un poco esa esencia de las chicas de Gilmore, por favor ponedlos en los comentarios porque yo quiero conocer más lecturas de ese estilo. Todos los años evidentemente hay que hacer revisionado de las chicas Gilmore en otoño, yo ya me he puesto con ello y estoy siendo muy feliz simplemente volviendo a Stars Hollow, volviendo a las rutinas de Rory, a la vida de Lorelai. Me encanta, me hace tan feliz y estos libros realmente me aportan también ese tipo de felicidad, así que sí, muchísimas gracias por verme una semanita más en el canal y nos vemos en la siguiente.